Hoy en nuestro Calle Mayor abrimos las puertas de este espacio, como lo ha hecho la provincia de Guadalajara, al nuevo obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, Monseñor Julián Ruiz Martorell. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Se cumple un mes de su llegada aquí, a nuestra diócesis. ¿Cómo han sido esas primeras sensaciones? Pues las primeras muy agradables todas, lógicamente, una acogida formidable, un ambiente de fraternidad, un espíritu de colaboración, un respeto también con las instituciones, un conocimiento cada vez más profundo y al mismo tiempo agradecido de las personas con las que me voy encontrando, una experiencia que podríamos calificar de óptima. Natural de Cuenca, aunque ha vivido en Zaragoza, donde se trasladó, si no estoy mal informada, por cuestiones familiares, se ordenó a los 24 años, viene de una familia muy grande, de esas de las que ya nos estilan, es el séptimo de 8 hermanos, su padre faltó pronto, y me imagino que su vida no fue fácil. Pues no fue fácil, pero bueno, la providencia siempre ha estado a nuestro lado, somos efectivamente 8 hermanos, mi madre quedó viuda cuando falleció mi padre a los 42 años, y ella, pues cuando nuestra hermana mayor tenía que estudiar, la mandó a hacer los estudios de enfermería en Madrid, ella había estudiado también en Madrid, también enfermería, pero después decidió que en lugar de ir mandando a los hijos fuera de Cuenca, pues nos trasladásemos a una ciudad que tuviese universidad. Solicitó plaza, había plaza en Madrid, había plaza en Valencia y había plaza en Zaragoza. Madrid lo conocía y le parecía una ciudad demasiado grande. Valencia pues no le satisfizo mucho el clima, aunque es también una ciudad óptima y muy recomendable, y fuimos a Zaragoza. Allí hice mis estudios, ingresé en el seminario y soy sacerdote de aquella diócesis. Allí aprendió muchas cosas, me imagino. Pues aprendí la gran lección de la vida y al mismo tiempo la gran lección del Evangelio. El contacto con muchas personas y la respuesta a la llamada del Señor que poco a poco fue instalándose en mi corazón, en mi mente y en toda mi persona. ¿Sintió la vocación a los 15 años? Aproximadamente a raíz de unos ejercicios espirituales, sí. ¿Y en ningún momento se ha arrepentido? No. Efectivamente, puedo decirlo que, bueno, he podido vivir momentos de mayor dificultad, pero no me he arrepentido, no me arrepiento y espero no arrepentirme. Me llama mucho la atención de su currículum, del currículum que nos han facilitado a los medios de comunicación, que además de español habla italiano, inglés, francés, conoce latín, griego, hebreo, arameo y lee alemán. Sí, y ¿Tiene siríaco. una facilidad para los idiomas? Y siríaco, pero bueno, bien, no, es una cuestión. Había un amigo sevillano que decía, yo hablo 2 idiomas, español y todo lo demás. Bueno, pues algo parecido, yo he tenido que estudiar y me gustan los idiomas, efectivamente algunos clásicos, que en estos momentos pues ya no son lenguas vigentes, pero que son necesarias para el estudio y la investigación. Acaba de cumplir 67 años y ¿cómo ha sido un poco ese primer contacto con los fieles que está teniendo a lo largo de todo este tiempo? Primero en Sigüenza, cuando se le recibió de esa manera tan particular que tenemos en la diócesis de Sigüenza-Guadalajara, y luego ese pequeño contacto que ha ido teniendo con el resto de fieles, tanto de Sigüenza como de Guadalajara. Pero la particularidad del recibimiento no está en aspectos que todos conocemos, sino fundamentalmente en la línea de comunicación, en los puentes de conexión, en la apertura fraternal, en la acogida cordial. Yo tengo que agradecer mucho a esta provincia y a esta diócesis esa disponibilidad. Ciertamente contamos con un gran patrimonio histórico, artístico, monumental, documental, forestal, pero fundamentalmente un gran patrimonio personal. Aunque la población esté dispersa, aunque esté concentrada en el corredor del Henares, aunque haya muchas localidades donde apenas hay personas que residen, pero una característica no solamente de la región, sino específicamente de la provincia de Guadalajara, es la acogida cordial. Me siento muy agradecido por ese primer contacto que estoy estableciendo con las personas, a las que valoro, reconozco y agradezco su solicitud, su cercanía y su amabilidad. Me imagino que se tiene que tomar su tiempo, como todo el mundo, cuando aterriza, entre comillas, en un sitio para hacerse un poco una idea de conjunto y luego tomar determinadas decisiones. Sí, he tenido también oportunidad de hacer algunos desplazamientos, pues fundamentalmente por funerales, por retiros. Voy conociendo la realidad, haciendo, no puedo decir, ni mucho menos que pueda en estos momentos ya hacerme una visión de conjunto. He leído documentos, he recibido información, estoy en esta fase de conocimiento y de aprecio. Sé que queda mucho por hacer y probablemente pues algunas localidades todavía tardaré mucho en visitarlas, pero quiero hacerme presente en aquellos lugares donde se me requiera y en aquellos lugares donde considere que he de estar. Lleva un mes con nosotros y la provincia de Guadalajara tiene tela, tiene unas particularidades que son como son. En su pluralidad, insisto, forestal, comarcal, territorial, geográfica,
en sus dimensiones y al mismo tiempo en la concentración de la población. Es una provincia muy rica, con muchas posibilidades, con enormes recursos y también con un gran futuro, una historia por la que tenemos que dar gracias al Señor, un presente que hemos de vivir con pasión y un horizonte que hemos de construir todos con esperanza y actitud de solidaridad generosa. Es una provincia con dos diferencias muy grandes, una parte más poblada, Guadalajara capital y el corredor del Henares, y otra parte más despoblada donde se hace todavía más difícil llevar el mensaje de Dios, que los sacerdotes puedan llegar a todos y cada uno de los rincones, hacen lo que pueden, pero a veces tienen un número de pueblos en los que uno no sabe muy bien cómo les da tiempo a poder llevar la palabra del Señor a todos esos rincones. Pero precisamente este es nuestro reto y al mismo tiempo nuestra responsabilidad. Lo he dicho con mucha frecuencia, que en aquellos lugares donde se van apagando sucesivamente demasiadas luces, se apaga la luz de la panadería, la luz de la farmacia, se apagan distintas luces, queremos que la luz del Evangelio siempre esté encendida. Y la presencia de los sacerdotes, y no solamente de los sacerdotes, sino también de los laicos comprometidos, hace que la buena noticia resuene en todos los corazones, en aquellos lugares dispersos, posiblemente olvidados, pero que también para nosotros tienen un valor y una trascendencia, porque Jesucristo se hace presente en los pobres y se hace reconocible precisamente en los pobres. En algunos lugares no podemos tener asistencia litúrgica, pero sí que podemos visitar a los enfermos, a las personas que tienen dificultades de motricidad, a aquellos que no salen de sus casas. Siempre tenemos oportunidad de llevar la luz del Evangelio allí donde han desaparecido muchas expectativas y muchas esperanzas. Usted viene de ser obispo de Huesca y de Jaca y de Huesca. ¿Es muy diferente la diócesis? Sí, efectivamente, es que son dos diócesis. Esto es un discurso un poquito largo y espero que los televidentes tengan un poco de paciencia para explicarlo. Las dos diócesis pertenecen a la comunidad autónoma de Aragón, pero son diócesis que pertenecen a dos provincias eclesiásticas diferentes, es decir, que desde el punto de vista de la organización eclesial tienen sus particularidades. La diócesis de Huesca pertenece a la provincia eclesiástica de Zaragoza, que integra Barbastro-Monzón, Huesca, Tarazona, Teruel y Albarracín y Zaragoza. Y la diócesis de Jaca, siendo Aragón, pertenece a la provincia eclesiástica de Pamplona y Tudela, que integra San Sebastián, Pamplona y Tudela, Calahorra y la Calzada, Logroño y Jaca. Insisto que se trabaja, lógicamente, en sintonía con todos los proyectos de la Iglesia que peregrina en Aragón, pero jurídicamente Jaca depende de Pamplona. Eso pues, ha obligado a desplazamientos también en las reuniones de provincia eclesiástica, tanto a Zaragoza como a Pamplona, y he de reconocer que he tenido excelentes arzobispos en ambos lugares. Ha sido una profunda satisfacción. Pero la diócesis de Jaca además tiene una peculiaridad, y es que teniendo parte de la provincia de Huesca, la parte oeste, también integra una parte de la provincia de Zaragoza, que termina en un pico cuyo límite es ya la comunidad autónoma de Navarra. Y allí en Jaca, pues a lo largo del año se recibe 1,5 millones de turistas, fundamentalmente en invierno, pues los deportes de esquí, los deportes de la nieve, y en verano porque tiene un clima óptimo, un clima muy agradable. Pero pastoralmente también es un reto porque la diócesis de Jaca, teniendo muy poca población, tiene una gran extensión. Y la diócesis de Huesca tiene un poco más de población y es una diócesis radial. Desde el centro, desde la capital de Huesca, prácticamente en 1 hora se llega a todos los pueblos, con la excepción de algunos de la montaña y otros que están ya más cerca del desierto de los Monegros. Vamos, que de dispersión geográfica usted entendemos sabe, ¿no? Algo, sí. Ya viene estudiado ya. Y de desplazamientos también, tengo algo de experiencia. Usted también ha trabajado mucho en los pueblos, sí. por lo que conoce el sentimiento de la gente de los pueblos. Sí, sí, sí. Lo he hecho con gran satisfacción y al mismo tiempo con un sentido de responsabilidad. He tenido que sustituir, especialmente en la diócesis de Jaca, a muchos sacerdotes por enfermedad o simplemente por vacaciones. He tenido desplazamientos frecuentes y han sido uno de los motivos de mayor satisfacción, porque para un sacerdote el encuentro con las personas, y especialmente con las personas sencillas, que hablan de sus cosas, que hablan de su campo, que hablan de sus problemas de sequía o sus problemas de riego, esos encuentros son muy satisfactorios, son profundamente evangelizadores, no solamente para el sacerdote que se desplaza, sino por la experiencia que comparte con todos y con todas. Aporta una experiencia vital, ese contacto con gente que cada una tiene sus historias, su propia vida, sus problemas. Sí. Bueno, es que el encuentro con las personas es el eje del Evangelio. Nosotros, fundamentalmente, lo que facilitamos y propiciamos es el encuentro con Jesucristo. Que cualquier persona
tenga una experiencia de Jesús. No tanto lo que nosotros podamos decir, sino lo que podamos comunicar, el testimonio del impacto que produjo en un momento concreto y que sigue produciendo el encuentro con Jesús, porque en él hallamos la respuesta a todos los interrogantes del ser humano. Las situaciones cambian, las sociedades también son diversas, los tiempos fluctúan, pero Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, y en todo corazón humano hay un deseo de plenitud que solamente se satisface justamente cuando se abre a la experiencia de Cristo, que es camino, que es verdad y que es vida. Hablábamos en este mismo plató hace prácticamente un mes con su antecesor, con Monseñor Atilano Rodríguez, que nunca han sido buenos tiempos para el cristianismo, ahora tampoco. No, efectivamente, no. Y además desde el punto de vista litúrgico también lo contemplamos así. Celebramos el nacimiento de Jesucristo y al día siguiente ya estamos celebrando el martirio de San Esteban, luego también el martirio de los santos inocentes. Es decir, que la experiencia de la siembra evangelizadora nunca ha sido fácil, porque sembrar no es sencillo. Pero luego la historia también ha producido momentos de mayor satisfacción y momentos de mayor tribulación. Nunca ha habido momentos sencillos, siempre han sido circunstancias recias, como diría Santa Teresa de Jesús, porque nuestra tarea es esa. Nuestra tarea es divulgar la semilla del Evangelio y propiciar el encuentro con Jesucristo. Y hay corazones pues, que son renuentes o que sencillamente no quieren oír hablar o que dan la espalda o que no han asimilado esta experiencia. Las circunstancias siempre son complejas y éxito no es una palabra que nos asegure Jesús, sino que Él viene a aportarnos la victoria definitiva de la resurrección y de la vida sobre la tribulación, sobre la muerte y sobre tantas esclavitudes que atenazan al ser humano en su corazón afligido. ¿Cuáles cree usted que son ahora los mayores problemas para conectar con la gente? Pues podríamos decir que el tejido social en este momento pues, no es muy receptivo, pero con eso contamos. Es decir, que nuestra apuesta y nuestra propuesta no va buscando un éxito inmediato y fulgurante, sino una sembrilla y una semilla y una lluvia que va calando poco a poco. Los retos seguramente pues, son la precipitación de acontecimientos en nuestra vida, el ritmo social, el desarraigo respecto de nuestra historia, el desconocimiento también de la figura de Jesús, el desapego en cuanto al vínculo eclesial. Son muchas cosas que confluyen. Una persona que participe habitualmente en la catequesis o que celebre su fe una vez a la semana, pues tiene un encuentro con Jesús, pero el resto de la semana recibe unos impactos que a lo mejor no secundan esta propuesta y este acontecimiento vital. Decía el Papa Benedicto XVI que justamente nosotros somos cristianos no porque pues somos partidarios de una determinada forma de pensar, de un determinado criterio moral, sino porque hemos sido encontrados por Jesús, que viene, que se hace próximo, que se acerca a nosotros, y eso determina un cambio en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de sentir y en nuestra manera de convivir. ¿Qué le diría usted a ese grupo de personas, que no son poco numerosas, cristianos, que sí tienen fe, que tienen su fe clara, pero no tienen tan claro esto de creer en la Iglesia y por lo tanto no practican? Sí, es un discurso que se viene reproduciendo ya desde hace mucho tiempo. Seguramente en estos compases que ya van a ser prácticamente 24 o 25 del primer milenio, no podemos decir que estamos al inicio, pero sí estamos en los compases que van a marcar el futuro. Una de las tareas que corresponderían a la Iglesia es mantener encendida la llama de la fe. En un momento concreto, en las culturas rurales, nuestras abuelas, nuestros abuelos, por la noche preservaban las ascuas encendidas en medio de muchas cenizas para la mañana siguiente avivar el fuego y poder así iniciar las tareas domésticas. Nuestra tarea, a lo mejor en este momento, es que no se extinga la llama de la fe en medio de tantas cenizas. Y lo que un servidor les diría pues es precisamente que acojan el fuego de ese fuego incandescente, de esa fe inicial, que esperen a que en un momento concreto pueda haber mayor presencia y mayor luz y que no pierdan en ningún momento la esperanza. Porque justamente de la mano de Jesús y de la mano de la Iglesia también el futuro se abre a nuevos horizontes, a nuevas perspectivas. La oferta de la Iglesia, hecha tradición 2 veces milenaria, ha producido muchos frutos. Y las personas que en un momento concreto dicen Cristo sí, la Iglesia no, deben reconducir también su planteamiento y decir Cristo sí de la mano de la Iglesia.
porque hemos encontrado a Jesucristo en esas catequesis que hemos recibido, en esas experiencias, o en los libros que hemos podido leer, o en un momento concreto de unos ejercicios, o unas charlas, o una misión. Ahí también nos ha llegado Jesucristo, pero siempre de la mano de aquellos que son sus testigos, miembros de la Iglesia. Otra parte del discurso que también a veces hay que poner entre comillas, perdón, es esto de que las iglesias están vacías. A veces uno entra en muchas iglesias y se encuentra un montón de gente joven, a un montón de familias que echa por tierra. Es otra parte del discurso que también se mantiene en muchos sitios. Sí, hay vitalidad, hay vitalidad. Suelo responder, perdón, suelo responder a la pregunta que se me hace a propósito de las vocaciones, que nunca en la historia de la Iglesia ha habido tantas vocaciones como ahora. Pero las hay, y abundantes, en la India, en Corea, en Filipinas, en África, en Latinoamérica, las hubo en el centro de Europa. Nunca ha habido tantas vocaciones. Pero en el occidente cultural, en nuestra Europa avejentada, y en concreto en nuestra nación y en nuestra comunidad autónoma, y más en concreto en nuestra diócesis, no abunda. Pero hay jóvenes que se toman en serio el Evangelio, y hay posibilidad de asistir a encuentros donde su presencia es masiva, vital, reconocible y agradecida. Es algo que llama la atención ante determinados discursos. Llama la atención precisamente. Seguramente serán movimientos a lo mejor todavía cuantitativamente poco significativos, o crecientemente significativos, podríamos decir, pero el número de jóvenes que en estos momentos están recibiendo la luz de la fe y que siguen a Jesucristo es un motivo también de esperanza gozosa para todos. Decía que los cristianos que tienen su fe viva tienen que recuperar un poco la creencia en la propia Iglesia. La Iglesia también tiene que ponerse las pilas para actualizarse. En tantas cosas, y dar un testimonio más nítido, más transparente, dar un testimonio que en cualquier momento pues está cerca de las personas más vulnerables. Pensemos que muchas personas que están en la cola del paro, o que viven desajustes económicos, o que se plantean tantas dudas, o que viven en medio de una incertidumbre personal, familiar, social, tantas personas vulnerables, tantas personas que, como dice el Papa Francisco, son descartadas, porque vivimos la cultura del descarte, vivimos la cultura de la representación, de la apariencia, pero marginamos a un número también muy significativo de personas, tanto hombres como mujeres, tanto adultos, personas ancianas como niños. Esa cultura del descarte encuentra una respuesta en el Evangelio. Nosotros seguramente no podemos resolver todos los problemas, tampoco garantizamos que haya una respuesta inmediata y fulgurante para todos, pero sí que aseguramos que de la mano del Evangelio esas personas vulnerables van a encontrar siempre una familia que se extiende, que se dilata, que se abre en un horizonte de acogida y de generosa respuesta. Siempre estaremos cerca de los más pobres, es nuestra misión y nuestra tarea. ¿Tiene usted la sensación de que cuando a uno le van mal las cosas acude a refugiarse a la Iglesia? Vamos, que uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Bueno, eso está también psicológicamente demostrado, y en nuestra vida cotidiana, si pasamos por momentos de mayor dificultad, tendemos un lazo más estrecho para solicitar ayuda. Efectivamente, esto es una cuestión que no se puede, creo, que no se puede honestamente descuidar. Pero también tenemos que reconocer que hay muchas personas que, viviendo en circunstancias de mayor equilibrio y de mayor serenidad, elevan sus ojos hacia el cielo para agradecer, para reconocer, para alabar al Señor. La religión no tiene que ver exclusivamente con momentos de circunstancias difíciles, pero justamente en esas circunstancias difíciles la fe es la mejor de las respuestas. Parte de las cuestiones que hay que poner en marcha, de la hoja de ruta por la que tiene que continuar la diócesis Sigüenza-Guadalajara, viene marcada por el proceso del sínodo en el que nos encontramos. Sí, el sínodo, que fue una experiencia y que está siendo una experiencia del Espíritu, que fue alentado por mi predecesor, Monseñor Atilán Rodríguez, ha realizado también todo un proceso muy dinámico, tuvo un paréntesis con motivo de la pandemia, pero esto ha sido algo que ha herido todos los procesos pastorales en todas y cualesquiera de las diócesis, y ahora estamos en un momento que podemos definir como crucial, porque el dinamismo sinodal no concluye, aunque haya una ceremonia de apertura y de clausura de lo que son las asambleas sinodales. El dinamismo sinodal continúa, porque sínodo significa con camino,
y se trata de que caminemos conjuntamente, de que nos estrechemos las manos, de que caminemos codo a codo y no a codazos hacia un horizonte de mayor respuesta a los desafíos y las inquietudes que se nos plantean en este momento, y es una respuesta que viene propiciada por el Espíritu Santo. Hablaba de la pandemia. ¿Cómo vivió usted esa época? Porque todos tenemos nuestra huella dentro de nosotros. Pues lo viví de una manera, para mí, muy satisfactoria. Tuve oportunidad de desplazarme entre Huesca y Jaca para celebrar alternativamente la Eucaristía, que era televisada los domingos. El resto de los días estaba, lógicamente, también confinado y celebraba la Eucaristía diariamente por los enfermos y por los que fallecían aquel día, por sus familiares, por todos los agentes sanitarios. Y tuve una oportunidad que el Señor me brindó, que fue algo específico. Fundamentalmente estuve en la diócesis de Jaca y entre el secretario canciller y un servidor removimos los 23.000 volúmenes de la biblioteca, limpiándolos uno a uno y situándolos. Entonces llevamos una vida muy activa, intensamente activa, pero en tareas que de otra manera yo no hubiese podido desarrollar, porque la tarea, la responsabilidad de un obispo excede el ámbito de la curia diocesana, pero lo hicimos con enorme laboriosidad, también enorme esfuerzo. Eran prácticamente más de 8 horas diarias de trabajo intenso, de trabajo, se puede usted imaginar, de colocar y recolocar libros, de limpiarlos, de controlar su ubicación, de registrar los que estaban extraviados y de retirar los que estaban duplicados. Así lo hice, pues trabajando intensamente. Bueno, ese tipo de trabajos también ayudan a mantenernos en nuestro sitio. Sí, efectivamente, porque si no las cosas se van acumulando. La biblioteca estaba muy bien organizada, pero había que desplazar, porque hubo obras en el obispado de Jaca y había que desplazar un número, pues sí, cuantitativamente interesante de volúmenes y reubicarlos. Así lo hicimos. He leído en alguna de las entrevistas que usted ha concedido hasta el momento, y me ha llamado la atención, que habla mucho de sus colaboradores, de su equipo, porque un obispo, me imagino que como en todo tipo de trabajo, una persona que manda no es nadie sin su equipo. No, no. El obispo ni lo sabe todo, ni lo puede todo, ni llega a todo, ni tiene una varita mágica para resolver todo. Pero eso ya aparece en el Nuevo Testamento. San Pablo, en sus escritos, menciona cerca de un centenar de colaboradores, para que nos demos cuenta de que la Iglesia no es una sociedad anónima, es una comunión de personas con historia, con circunstancias, con retos, con alegrías, con sufrimientos, con logros y con fracasos. La Iglesia está formada así. El obispo no lo es todo. Con frecuencia, pues claro, lógicamente nosotros también somos conscientes de que hay muchos acontecimientos en los que se invita con mucha amabilidad al obispo y parece que el obispo puede dar prestancia y relieve a lo que se celebra, ¿no? Pero la prestancia y el relieve lo dan las personas que están trabajando día a día, y los colaboradores del obispo. También San Pablo hablaba de algunos de los que estaban junto a él como colaboradores de Dios. Los colaboradores del obispo son quienes llevan la responsabilidad de cada día y los que responden más en directo desde esa cercanía y esa proximidad a las inquietudes que se plantean. Un obispo sin sacerdotes no sería nada, pero tampoco es nada sin vida consagrada y tampoco es nada sin seglares, los laicos que se toman en serio su fe. Y ahora no es que digamos que es el momento de los laicos, el momento de los laicos ha sido siempre. No podemos decir que llamamos o reclutamos a los laicos porque los sacerdotes somos cada vez menos, somos cada vez mayores y tenemos cada vez más enfermedades y más achaques. No, no, no. Llamamos a los laicos en virtud de justamente su condición de bautizados. Desde el momento en que han sido incorporados a la familia de la Iglesia, tienen una responsabilidad específica, propia. Su condición de laicos en el mundo de la familia, en el mundo de la economía, en la enseñanza, incluso en las actividades de cada día, siendo conscientes de que la luz del Evangelio va irradiando todos los ambientes de su actividad, de su vida y de su misión, y también incluso de sus enfermedades y de sus achaques. La luz del Evangelio a través del testimonio de los laicos es imprescindible. Los seglares no es que cuantitativamente sean los más numerosos de la Iglesia, eso es evidente, pero sí es que además tienen una responsabilidad que tenemos que incentivar y que no podemos en ningún momento desechar. Los sacerdotes no podemos hacer nada sin la colaboración de todos los demás. ¿Qué mensaje, por último, le mandaría, por una parte, a los fieles, a
la gente que se considera cristiana y que va a los templos dentro de la diócesis y Sigüenza de Guadalajara, y a todos aquellos que no creen? ¿Qué mensajes les mandaría desde aquí? Pues a los creyentes habituales que vale la pena creer y que justamente la fe en Jesucristo moviliza los mejores recursos, nos humaniza, nos convierte en constructores de tejido social. Los cristianos queremos constantemente tender puentes hacia los más necesitados, hacia los más lejanos y también hacia los más próximos. Vale la pena creer. Y a las personas que no creen, que no participan o no han participado del encuentro con Jesucristo, yo les diría que se viesen una oportunidad, que se abriesen también a esa otra dimensión. El ser humano por sí mismo es trascendente, está abierto a la plenitud. No hemos nacido para morir, hemos nacido para vivir, deseamos vivir. Y cuando nos encontramos con el umbral de la muerte, también la fe nos da una perspectiva diferente, porque la muerte no es una ventana que nos lanza al vacío, sino que es una puerta que nos abre al abrazo de la misericordia. Que esa dimensión de trascendencia que aparece en todas las culturas, los vestigios arqueológicos, los vestigios de la antropología cultural, permiten ver rasgos de religiosidad en culturas ancestrales. Bueno, pues ese ansia del Señor, ese ansia de fe, el ansia del encuentro con Dios, llamémosle trascendencia, que está latiendo en todos los corazones, también ha de encontrar una vía de satisfacción. Pues ahí quedan esos mensajes. Julián Ruiz Martorell, Monseñor Julián Ruiz Martorell, obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara, le quitamos ya la etiqueta de nuevo, ya es obispo de la diócesis Sigüenza-Guadalajara. Muchísimas gracias por acompañarnos. Las puertas de esta casa, como lo estuvieron para don José, como lo estuvieron para Monseñor Atilano Rodríguez, también están abiertas para usted, y esperemos tener buena sintonía y comunicación entre nosotros, porque a fin de cuentas también formamos parte de ese equipo. Pues muchísimas gracias, porque la responsabilidad de los medios también es formidable, no solamente en la transmisión de acontecimientos, sino también en la fundamentación de criterios, en la fundamentación de respuestas. Es fundamental, la tarea de los medios es decisiva, es un aspecto que construye también sociedad. Y le agradezco muchísimo que me quite ya el apellido o el adjetivo de nuevo. Yo ya no me siento nuevo, ya me siento aquí, todavía tengo mucho que aprender, en el sentido, sí, reconozco que llevo la L de novato, pero la novedad para mí tan satisfactoria de encontrarme aquí a gusto, pues me hace decir que estoy sencillamente y plenamente agradecido e integrado en esta comunidad autónoma, en esta provincia y en esta diócesis que siento también como propia. Muchísimas gracias, esta es su casa. A ustedes. Gracias también a ustedes, una semana más, por abrirnos las puertas de sus hogares. La semana que viene, más protagonistas en este Calle Mayor.